Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de un libro fabuloso que he leído del gran Saramago. Como ya en algunos momentos os he comentado, he tenido intención desde el principio de leer toda la obra de Saramago. Ya sabéis que desde que leí Ensayo sobre la ceguera y posteriormente Ensayo sobre la lucidez, es un autor que me ha encantado, es un autor que la verdad me ha parecido un gran descubrimiento en este pasado 2020. Y tengo muchísimas ganas de conocer en profundidad su obra, de conocer de verdad al autor y tener una opinión fundamentada no solo en un gran libro o en una gran obra o en su obra maestra, sino también en aquellas obras menos conocidas o de las que menos se comenta. En algunos momentos vosotros mismos me habéis recomendado muchísimos libros de Saramago y de otros autores también, y la verdad es que Las intermitencias de la muerte es uno de los libros que más veces me habéis recomendado. Hay personas que me lo han recomendado en varios vídeos en Instagram. Hay otras que en momentos puntuales, pero he contado como unas 10 personas diferentes que a lo largo del año pasado, a raíz de haber leído Ensayo sobre la ceguera, me han recomendado Las intermitencias de la muerte. Así que por supuesto no podía quedarme sin leer una obra que se ha repetido tanto entre las recomendaciones y que por tanto parecía que iba a estar también dentro de mis preferencias lectoras de los próximos tiempos. Así que al inicio de este mes empecé a leer Las intermitencias de la muerte con @CarmenCarcal. Ya sabéis que esta chica es la que está compartiendo conmigo todas las lecturas que hacemos de Saramago. En algunos momentos hemos leído a otros autores, pero nos hemos propuesto leer juntas toda la obra de Saramago, porque además ya somos como compañeras de autor, ¿no? Estamos leyéndolo todo juntas y la verdad es que está siendo muy interesante porque como vamos descubriendo al autor a la vez, pues obviamente compartimos esos momentos de sorpresa o esos momentos de incertidumbre que nos va trayendo la lectura de cada una de sus obras. Pues bien, como os decía, a principios de febrero comenzamos a leer Las intermitencias de la muerte y este libro ha sido un no parar, o sea, ha sido brutal. La verdad es que yo no me esperaba tanto de Las intermitencias de la muerte porque sí que pensaba, después de haber leído Ensayo sobre la ceguera, después de haber leído Ensayo sobre la lucidez, me parecía que era difícil que Saramago hiciese algo mejor que esto, ¿no? Y aunque para mí Ensayo sobre la ceguera siempre va a estar en un punto súper alto porque fue mi entrada al autor y además fue un libro que realmente me impactó muchísimo, sí que es verdad que Las intermitencias de la muerte a lo mejor no es mejor que Ensayo sobre la ceguera, pero está bastante cerca de ser igual. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho lo que he descubierto en Las intermitencias de la muerte porque he descubierto a un Saramago mucho más sentimental, mucho más profundo, en algunos momentos mucho más romántico. Y todo esto viniendo de un tema bastante complejo, bastante duro de tratar como es la muerte. Ya sabemos que la muerte ha sido muchas veces tratada en la literatura, en el cine, en cualquier tipo de arte que se nos pueda ocurrir. Es un tema que envuelve la vida del ser humano. Es decir, todos nacemos sabiendo que vamos a morir y todos vivimos nuestra vida pensando en la muerte. Y al ser un tema que para la humanidad es tan importante, sí que es cierto que yo espero de un autor que trata la muerte como temática principal de su obra, espero una profundidad añadida, es decir, ya se ha hablado mucho de la muerte, ya sabemos mucho de la muerte, ya hemos tenido muchas opiniones al respecto, muchas teorías, muchas hipótesis. Yo espero contenido nuevo, diferente, original sobre este tema. En Las intermitencias de la muerte tenemos una sinopsis bastante interesante, una premisa bastante interesante, y es que un día amanece un país completo en el que no ha muerto nadie. De repente, a partir del cambio de año, en una noche vieja, la gente deja de morir. Entonces nos encontramos con que hay personas que son enfermas terminales o personas que estaban a punto de morir, que se quedan en una situación de stand-by, no empeoran pero tampoco mejoran y sin embargo en ningún caso la muerte llega. Esto es bastante desconcertante para todos los habitantes del país. Imaginaos un día en el que no muere nadie, imaginaos la situación en la que estamos nosotros ahora con la pandemia. Un día completo en el que no muriese nadie sería, bueno, una pedazo de noticia, ¿no? Y esta noticia que a priori para este país parece ser bastante buena, parece ser una noticia pues muy relevante porque la gente sigue viviendo, se convierte sin embargo en un caos, porque igual que pasa el primer día del año, sigue ocurriendo hasta 7 meses después en los que se va desarrollando esta trama, ¿no? La muerte sigue sin venir, sigue sin llevarse a las personas que están en esa situación, como decía, de stand-by, y por supuesto no se lleva a todas aquellas personas porque habrían muerto de manera repentina. Accidentes, infartos, cualquier tipo de situación que sin una enfermedad previa pues también habría provocado decesos. Y como ya viene siendo habitual en Saramago, aquí tenemos
dos partes muy diferenciadas de la obra, dos mitades muy claras de la obra. En la primera mitad podemos encontrar cómo nos introduce hacia lo que está ocurriendo con la muerte. Y es aquí cuando empezamos a ver la doble moral, la decadencia humana que ya es tan habitual en Saramago. Cómo los gobiernos empiezan a organizarse porque realmente sí que se necesita que haya gente que fallezca. Cómo las funerarias, las aseguradoras comienzan a entrar en pánico porque de repente su negocio depende de que la gente muera. Cómo además intentan buscar una solución a este problema para ellos, que es que la gente no fallezca, ¿no? Y cómo incluso las propias familias de estos enfermos terminales o de estas personas que de repente se han quedado en una situación de stand-by intentan solucionar el problema porque ellos mismos necesitan liberarse, ellos mismos necesitan que sus seres queridos fallezcan. Y es aquí precisamente donde encontramos al Saramago más puro que veíamos en Ensayo sobre la ceguera, ¿no? O incluso al inicio de Ensayo sobre la lucidez. Este Saramago que se encarga de que nosotros mismos pensemos en cómo está actuando el gobierno, cómo está actuando la sociedad, incluso cómo se están formando esas pequeñas mafias que sacan negocio de la desgracia ajena, ¿no? Aquí es donde Saramago entra a meterse en la cabeza del lector, sembrar esa semillita y permitir que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. No nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero sí que nos hace reflexionar mucho sobre qué aspectos de lo que nos está contando en la obra pueden ser extrapolables a la vida actual y a cómo nuestros gobiernos y nuestra sociedad están actuando frente a otros problemas. De hecho, mi sensación es que Saramago tiene una manera muy distópica de enseñarnos la realidad. Explico un poco más esto, porque son conceptos bastante contrapuestos. Saramago lo que hace es llevarnos a un extremo prácticamente irreal, imposible, como sería que la muerte dejase de operar, para hacernos ver cómo en otros niveles o con otros temas o en otras situaciones en las que nosotros mismos no podemos entrar a juzgar porque son situaciones que dentro de la lógica podrían tener cabida, pero sin embargo la actitud o la manera de resolver estos problemas que está teniendo nuestro gobierno, nuestra sociedad o nosotros mismos como individuos son bastante cuestionables, ¿no? Es por eso que es súper interesante que saque un tema tan evidente como el de la muerte o como por ejemplo el del confinamiento en una pandemia, como ocurre en Ensayo sobre la ceguera, que por desgracia en nuestros días se ha alejado mucho de la distopía y se ha convertido en realidad, pero en el momento en el que Saramago escribe Ensayo sobre la ceguera era prácticamente impensable, o al menos ese tipo de pandemia que ocurre en Ensayo sobre la ceguera. Y en este libro estamos en una situación muy parecida en cuanto a cómo Saramago decide desarrollar la trama, o cómo Saramago decide introducir al lector en la trama, ¿no? Saramago es uno de estos autores que no escribe por la trama, sino por lo que quiere que el lector reflexione o a dónde quiere llevar al lector, ¿no? Escribe para transportar al lector hacia sus propios pensamientos, hacia su propio criterio. Consigue que el lector aprenda a tener una mente crítica y esto es el valor fundamental de este autor. Y sin embargo, cuando entramos en la segunda mitad del libro, una vez que ya el lector está súper metido en la temática, una vez que el lector ya tiene criterio, ya está analizando con mucho más detalle cada una de las partes que componen este libro, entra en una parte mucho más humana, una parte mucho más romántica, y es en ese punto en el que humanizamos a la muerte. Para mí, las mejores frases, las mejores reflexiones y sobre todo los mejores sentimientos de este libro están en la segunda mitad. Cuando la muerte de repente nos habla de tú a tú, como si fuese un humano más con sentimientos, cuando la muerte de repente nos transporta a su corazón y de repente escuchamos las mismas melodías que ella, interpretamos sus sentimientos y sobre todo entendemos su soledad. Hay varios puntos en este libro que a mí me pusieron los pelos de punta, o sea, el momento en el que ella siente el amor del perro, el momento en el que ella se da cuenta de que puede tener una experiencia humana. Hay momentos en este libro que realmente calan. Como podéis ver, yo lo tengo súper señalado, estoy intentando no haceros spoilers, estoy intentando simplemente transmitiros todo lo que yo he podido sentir a lo largo de esta obra, pero me ha sido imposible evitar compartir algún tipo de fragmentos en Instagram. Estuve compartiendo algunos de los fragmentos que leía de este libro porque es cierto que fuera del contexto del libro a lo mejor no se pueden entender bien, ¿no? Pero cuando te metes en la temática, cuando te metes en la historia y que a pesar de la manera tan impersonal que tiene Saramago de presentarnos a sus personajes de los que nunca conocemos el nombre, a pesar de todo eso, empatizas, lo sientes cercano, te sientes uno más dentro de la trama. Yo no puedo más que recomendaros esta lectura, me parece brutal, me parece súper necesaria y me parece sobre todo que cumple su función y es que el lector
piense. Es de esos libros que contribuyen a que las personas que leen, a que los lectores sean mucho más reflexivos, sean mucho más críticos, tengan una mirada mucho más profunda con la vida. La verdad es que este libro tiene muchísima sensibilidad, es un libro que a mí me ha parecido precioso, a pesar del tema del que habla, ¿no? Y que en algunos momentos me ha hecho perderle miedo a la muerte y miedo al paso del tiempo. Sin duda es una joya. La verdad es que me parece que las intermitencias de la muerte va a ponerle las cosas muy difíciles al resto de lecturas que vaya haciendo durante el año para estar en esa primera posición de mejores lecturas. Pero bueno, queda muchísimo año por delante y yo espero seguir leyendo cosas tan buenas como esta para que por lo menos se lo pongamos un poquito difícil. Dejadme en comentarios si habéis leído este libro, qué os ha parecido, si no lo habéis leído y lo queréis leer, si tenéis alguna recomendación que hacerme o algún libro que penséis que puede gustarme y que tiene esa carga emocional, esa carga sentimental tan fuerte como ha tenido este libro también para mí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que si os ha gustado le deis a like, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita y por supuesto recordad que cada miércoles os espero en podcast. Lo podéis escuchar en cualquier plataforma, en Apple Podcast, en iTunes, en Spotify, en eBooks, donde queráis, ahí tenéis vuestro podcast cada semana. Y por supuesto nos vemos también por Instagram. Espero que paséis una muy buena semana. Un besito a todos. Adiós.